Listo, buenas tardes para todos. En estos momentos vamos entonces a iniciar acá a hablar de la ley 2101 del 2021. Este es un encuentro de los que nosotros hacemos de forma gratuita porque sabemos que es un tema de gestionar el conocimiento, que en muchas ocasiones nos hablan sobre el tema de la ley, pero pocas veces nos dicen qué debemos hacer inmediatamente, pongan en práctica la ley. Entonces, dentro de todo este ejercicio y en el transcurso de esta hora, vamos a analizar en qué ha cambiado todo el tema del Código Sustantivo del Trabajo por tema de esta ley que tiene 2 años, y en estos 2 años las empresas se debieron haber preparado, y en este momento hay empresas todavía llamándonos a decirnos: Sergio, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo así que lo tenemos que hacer de esta manera? Creímos que para nosotros no era. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la ley 2101 del 2021, que inicia a partir del 16 de julio del 2023. El objetivo como tal es, uno, que analicemos qué es lo que habla la ley, pero al mismo tiempo que revisemos qué tenemos que hacer nosotros para el empleado y el empleado para la empresa, porque hay cosas que van a beneficiar a las organizaciones y hay cosas que van a beneficiar al trabajador. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis de la ley, no vamos a decir si estamos de acuerdo, si nos parece buena, si nos parece mala. Ley es ley y hay que aplicarla, y desde ahí es donde vamos entonces a empezar a entender muy bien cómo debemos aplicarla y cómo la debemos implementar en las empresas. Esto nos va a cambiar algunas cosas que tenemos dentro de la empresa, y ahí es importante que las empecemos a mapear. El ideal es que gestión humana sea el área encargada de liderar esto, pero en otras empresas el área jurídica toma un papel importante porque obviamente esto tiene que ver con temas de cumplimiento legal. Arranquemos entonces. ¿De qué habla la ley 2101 del 2021? De que a partir del 16 de julio ya no tendremos que hablar de 48 horas semanales, sino que se hablará de 42 o de 47 horas. ¿Y por qué hago ese o? Porque en muchas partes están hablando de que obligatoriamente tenemos que pasar a 47. No es necesariamente pasar a 47. Lo que dice la ley es que es voluntad de la empresa irse gradualmente en 47, 46, 44 y 42 horas, o pasar inmediatamente a las 42 horas. O sea que las empresas podrían tomar la decisión esta misma semana de decir: a partir del 16 se trabajan 42 horas, y ahorita vamos a darnos cuenta qué beneficios tendrían al empezar a tener estas y a tomar estas decisiones. Vamos entonces a mirar este pequeño ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar entonces en este encuentro? Vamos a hablar de la modificación del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, un artículo que lleva muchos años en Colombia y que no había sido modificado. Por más modificaciones que le hacían al Código Sustantivo de Trabajo, mantenía todavía vigente y ya ahora empieza a ser modificado. Entonces vamos a hablar de esa modificación de ese artículo 161 que cambia muchas cosas. ¿Qué cambia? Cambia el tema contractual, cambia el tema del reglamento interno de trabajo, cambia el tema de programaciones, cambia el tema de nómina. Empiezan a haber muchos cambios que vamos a empezar a identificar paso a paso de qué nos empieza a afectar, y ya nos va a empezar a quitar muchos argumentos que nosotros teníamos anteriormente. Después de que hablemos de la modificación del artículo 161, les voy a hablar de esa implementación gradual. De la implementación gradual es de lo que más se habla en las noticias, de lo que más puede estar saliendo en redes sociales, donde nos hablan de aquí al 2026 cómo debe ser implementado. Entonces en ese vamos a dar un paseíto rápido, porque obviamente digamos que si estamos acá es porque ya hemos averiguado, pero igual hay que leerlo para que lo tengamos claro, porque yo no puedo dar por entendido que todos lo sabemos. Y de ahí vamos a mirar las exoneraciones, esta ley que nos exonera como empresa al aplicar el tema de la deducción de la jornada laboral. Hay unas exoneraciones que
pueden beneficiar o no beneficiar a las empresas. Ahorita nos vamos a dar cuenta, porque cuando hablamos de beneficios, vamos a ser honestos. Una de las exoneraciones que tiene hoy en día esta ley es que se deja de dar las 2 horas semanales que tenía que dar las empresas para el tema de capacitación y recreación. ¿Cuántas empresas cumplen eso hoy en día? Muy pocas empresas lo cumplen como cumplimiento de ley. Entonces vamos a hacer el análisis de esa exoneración como tal. Y ahí es donde entra lo importante de lo que es este espacio que estamos sacando el día de hoy. Las auditorías. Hay un compromiso del Ministerio de Trabajo de, a partir del 16 de julio, empezar auditorías en todas las empresas de Colombia, grandes, medianas y pequeñas, para revisar que sí se haya hecho el cambio de la jornada laboral. Ojo, ahorita vamos a entender algo. Una cosa es la jornada laboral y otra cosa son los horarios laborales. Entonces, ¿cómo vamos a dejar nosotros constancia de que sí se implementó en el caso de que nos llegue una requisición de parte del Ministerio de Trabajo? Y ya, para cerrar, les voy a dar unos regalos que los que quieran tomar pantallazo van a poder tomar pantallazo, pero los que necesiten el Word, se les va a regalar el Word, se les va a enviar herramientas que ustedes van a poder tener y decir, bueno, vamos a diligenciar esto en formato de la empresa, con su logo de empresa, lo ponen en el modelo que tengan de calidad o como quieran, y a partir de ahí van a poder entonces generar las circulares, los memorandos que vamos a proponerles que hay que hacer. A partir de este momento entonces iniciemos este recorrido por la ley 2101, haciendo entonces unas claridades. Ojo que en esto he tenido muchas personas con la confusión y aquí es importante que lo aprendamos. La jornada, cuando hablamos de jornada, es la que se pacta entre las partes cuando se firma un contrato. Y en el contrato y en la mayoría de las minutas contractuales aparece todo el tema de 48 horas. Ahí es donde tenemos que empezar a poner cuidado en nuestras minutas contractuales, porque son uno de los formatos que debemos empezar a modificar a futuro. Cuando no hay un acuerdo como tal en un contrato, entonces a partir del 16 de julio se va a entender que la jornada es de 42 horas semanales. Y muy diferente el horario a jornada, el horario es el tiempo en el que el empleado, el trabajador, cumple la jornada laboral. O sea, Sergio, es que ya modificamos los horarios. Ojo, no es modificar horarios, es modificar jornada. Y ahí es donde vamos a hacer ese énfasis cuando yo les digo, aquí yo les doy herramientas y les digo qué tienen que hacer, es lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a modificar la jornada dentro de las estructuras de las empresas y después, obviamente, ya modificada la jornada, modificaremos horarios. Entonces, es el primer mensaje que les quiero dejar, porque esta ley tiene su comentario oculto y ustedes mostrando horarios no van a demostrarle al Ministerio de Trabajo que están cumpliendo con la modificación. Analicemos primero unos numeritos, los que son de nómina, los que les gusta el tema de números en las empresas, aquí se van a sentir en su salsa. Analicemos este tema de números y cifras. Un mes tiene 30 días, un día se trabaja 8 horas. Para un total entonces de 240 horas mensuales. Normalmente cuando pagamos nómina, pagamos 120 horas en una quincena y 120 horas en otra quincena. El promedio de meses en Colombia tienen 4 semanas. Vamos a irnos con esos datos y con esos números para sacar estos datos que les voy a dar. Significa que vamos a pasar de 240 horas mensuales a tener 236 horas mensuales. Y este dato que les estoy dando es fundamental porque quiero que tengamos presente algo. Uno de los documentos con los que los colaboradores, los trabajadores, los empleados pueden ir a hacer una requisición en el Ministerio de Trabajo, en la oficina de trabajo, poner una demanda, se llama colilla de pago. Entonces hay que poner mucho cuidado a partir de julio
qué dice la colilla de pago para que la colilla de pago no siga diciendo 120 horas, 120 horas, porque significará que la empresa no hizo modificación de jornada. Entonces tengan muy presente eso dentro de los trabajos que hay que hacer de modificación frente a esta nueva ley. En julio se va a trabajar 238 horas porque se arranca en una quincena, en la segunda quincena. O sea, no se están contando las 2 horas menos de la primer quincena. Analizando esto, entonces vamos a entender algo. El salario mínimo en Colombia hoy está en 1.160.000 pesos. Si lo dividimos en 30 días, el valor del día hoy en un salario mínimo está en 38.666 pesos. Cuando yo divido esos 38.666 pesos en las 8 horas que trabajo en el día, voy a encontrarme que el salario de un día, de un salario mínimo, es de 4.833 pesos. Significa esto que en la semana las personas que ganan un salario mínimo están devengando 270.662 pesos. ¿Qué cambia cuando le quitamos una horita? Eso significa que el valor hora a partir del 16 de julio en un salario mínimo va a aumentar 80 pesos. O sea que ya va a dejar de valer 4.833 pesos a valer 80 pesos más. Ese es el valor que va a tener a partir del 16 de julio, el valor hora. ¿Qué significa? Que en valor día, en el día las personas van a ganar 640 pesos más, las personas que ganan un salario mínimo. Y digamos que ya en el transcurso en el transcurso del mes, las personas van a tener un aumento en la semana de 4.480 pesos. ¿Qué significa 4.880 pesos? El valor hora que estamos en estos momentos quitando. Teniendo esos datos, entonces vamos a pasar a analizar cómo es que vamos a llegar a pagar ese salario mínimo donde el Ministerio de Trabajo a voces sale diciendo que ya la gente va a ganar más plata que porque ya van a trabajar menos tiempo. Vamos a analizar si eso es verdad o eso es mentira. La ley 2101 del 2021. Entonces ahí está copiada la ley, pero vamos a hacer énfasis netamente en lo que está en rojo, que es lo que hace cambios dentro del tema laboral hoy en día en el país. En el artículo 1 hacen énfasis que la jornada laboral semanal pasará de manera gradual y no se va a disminuir salarios. ¿Listo? Entonces, digamos que artículo 1 de la ley 2101 dice que va a ser un proceso gradual y que no va a haber disminución de salarios, ni que va a afectar absolutamente nada de la seguridad social, ni va a afectar ninguno de los derechos adquiridos por los trabajadores. Vamos al parágrafo que deja en claridad que va a haber unas mesas técnicas con gremios, sindicatos y demás grupos de interés que van a buscar la forma de generar productividad laboral, y si llegase a darse que las empresas empiecen a tener dificultades económicas o financieras por culpa de esta ley, se dice que esas mesas técnicas se van a reunir para encontrar una solución y una opción para que las empresas puedan seguir generando sus ingresos y puedan seguir generando empleo. Pero hay un tema donde hablan específicamente que van a mirar cómo desarrollan programas de mejora de competencias para las personas, y esto va a volverse una responsabilidad de las empresas. Las empresas tienen que empezar a trabajar en programas internos para mejorar competencias de su personal con el objetivo de mejorar productividad. Se dice que entre los trabajadores tengan mejores competencias, tengan mejores habilidades, van a poder aprovechar mejor el tiempo. Y al aprovechar mejor el tiempo, pues habrá mejor productividad, y así las empresas se podrán ir preparando para cuando lleguemos a las 42 famosas horas laborales. Vamos entonces a mirar qué nos dice los siguientes artículos. En el artículo número 2, es el artículo más importante de la ley.
nos dice que a partir de la fecha se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo 61 nosotros lo tenemos en minutas de contrato, lo tenemos en reglamentos internos de trabajo, lo tenemos en procesos disciplinarios cuando de pronto hemos hecho algún tipo de llamados de atención, suspensiones, demás. El artículo 61 nos está afectando todo el tema contractual, laboral y de nómina de la empresa. Y llega esta ley y nos modifica. Por lo tanto, tenemos que poner mucho cuidado. La ley dice que a partir del 16 de julio del 2023, la duración máxima de la jornada ordinaria será de 42 horas. Ya, por ley, a partir del 16 de julio, la jornada es de 42 horas. Ahí ya nosotros decimos, oh, bueno, significa que ya. El artículo 2 está diciendo que todas las empresas vamos a trabajar una jornada de 42 horas. Todavía aquí la ley no me ha dicho lo de gradual. Me está diciendo es, a partir de ahora, se dice que en Colombia todos trabajan 42 horas. Pero en el numeral D me dice, bueno, aparece después unos numerales A y B, pero esos no se modificaron. Y en esas están hablando de las jornadas laborales de las personas menores de edad y de los jóvenes de 17 años. Esas jornadas siguen siendo iguales, que son jornadas de 30 y 40 horas como tal. Esas no se modificaron en absoluto. Pasamos a la D, que sí hace una modificación. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo. Entonces en el numeral D sí hay una modificación, las 42 horas. Y hacen un parágrafo que aquí es donde yo quiero que hagamos un énfasis importante. El empleador no podrá, sin el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos el mismo día, salvo que esté en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. Aquí se hace unas modificaciones que habla de la doble jornada en el mismo día. A partir de esta ley ya no se puede hacer a menos de que haya un mutuo acuerdo con consentimiento y debe estar escrito. Ya no sirve que sea verbal o que la persona haya dicho hágale jefe, yo le colaboro. Ya tiene que quedar escrita y recuerden, hoy somos amigos, mañana no sabemos. Y ahí siempre tenemos desde gestión humana trabajar con esa percepción. Hoy me están colaborando, mañana de pronto me enojo y salgo diciendo otras cosas y digo evidéncieme en dónde estaba el mutuo acuerdo, y ya la ley es muy enfática en decir que debe haber un consentimiento del trabajador. Y ahorita vamos a hablar de esos contratos de confianza y manejo, porque ahí también hay un vacío en la ley. En el artículo número 3 ya nos dice que si bien ya en Colombia a partir del 16 de julio vamos a trabajar 42 horas, hay una ley en el artículo 3 que dice que se puede implementar gradualmente. Y ojo con la forma como lo dicen. La disminución de la jornada laboral ordinaria de que trata esta ley podrá, y ahí lo pongo en rojito para que lo tengamos muy claro, podrá ser implementada de manera gradual por el empleador de la siguiente manera. O sea que la misma ley en su artículo nos está diciendo que todas las empresas ya deben pasar a 42 horas, pero podrá acogerse al artículo 3 que se llama implementación gradual. ¿Y qué es esa implementación gradual? Que en el año 2023, el 16 de julio, pasamos a 47 horas. Dentro de un año estaremos en estas mismas fechas hablando de la siguiente hora que se va a bajar, que dice que pasaremos entonces a 46 horas en el 2024. En el 2025 pasaremos a 44 horas. O sea, en el 2025 ya se bajan 2 horas inmediatamente. Y en el 2026 ya tendremos las 42 horas de carácter obligatorio para todas las empresas.
Solamente hay unas empresas que están excepcionadas de esta ley y ya las voy a mencionar. Significa que en el 2023 una, en el 2024 una, en el 2025 dos y en el 2026 quedamos sí o sí. Se desaparece el artículo número 3 y todos deben estar con el artículo número 2, que es 42 horas. También hacen una anotación. A la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja a la jornada laboral de 42 horas a la semana. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Estamos haciendo un recorrido por la ley. Ahorita voy a abrir micrófonos o vamos a abrir para preguntas y podamos ampliar dependiendo del sector, de la empresa o de la situación que ustedes estén viviendo. Aquí quiero hacer una claridad. El sector de seguridad, las personas que sean de gestión humana, de empresas de seguridad, a ellos no les impacta el tema de la ley 2101 y se van a basar en el decreto 1561 del 2022. Y ese decreto 1561 del 2022 va a avalar también sectores del régimen especial que son el de médicos, el sector médico, el sector de los actores de televisión, servicios domésticos y obviamente está el sector de seguridad. Entonces, para estos sectores que están avalados, que pueden trabajar en jornadas diferentes, incluso los médicos pueden laborar legalmente hasta 66 horas semanales, esto está avalado todavía bajo la misma normatividad y lo que va a pasar es que este decreto 1561 del 2022 maneja un tema de se va a incrementar las horas extras de trabajo y se está autorizando incrementar las horas extras de trabajo para estos sectores. Ojo que muchas empresas seguramente por allá deben estar diciendo se paga una horita extra y ya, y entonces dentro de un año van a decir se pagan 2 horas extras y ya, y dentro de 3 recuerden que los salarios van a ir subiendo cada año y eso desde gestión humana o desde el área jurídica no es estratégico para las empresas. Entonces, para que no lo piensen desde ese método de se pagan horas extras, sino de buscar obviamente la metodología que le sirva a su empresa para que la gente sienta realmente que se aplicó la ley 2101. Miremos el artículo 4. Les recuerdo, si van teniendo preguntas, las van anotando, las pueden escribir en el chat y o ahorita que abramos micrófonos, hacemos la pregunta para que no se les vaya a olvidar. Artículo número 4. Derechos adquiridos de los trabajadores. Pero hay una parte muy importante en este artículo y está en rojo. No implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor a los trabajadores. Ahí está diciendo lo mismo del artículo 1. Ojo, esto no tiene ninguna modificación a nivel de salarios. Pero el más importante diría yo, después de que el artículo 2 nos dice que pasan a 42 y el artículo 3 dice que puede ser gradual, el artículo número 5 lo vamos a utilizar en gestión humana y en el área jurídica en todos los formatos, en todas las minutas, en todos los lados que se nos vienen a partir de julio. Ese artículo 5 hay que copiarlo y pegarlo en varias partes que se los voy a decir ahorita. Dice esto, modificación extensiva. Hagan de cuenta que están leyendo el reglamento interno de trabajo y tal cual fue redactada la ley. En todos los artículos del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes en donde se haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas, deberá entenderse a partir de la entrada en vigencia de la presente ley como jornada laboral de 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3. ¿Qué significa este artículo 5? Y aquí quiero que entendamos algo desde el tema estratégico como empresa. Es que por allá tenemos un trabajador que es muy astuto y dijo, ellos no modificaron el reglamento interno, o sea que en el reglamento todavía dice que son 48 horas, entonces venga, demandemos, peleemos porque ellos están equivocados, porque ellos tenían que haber modificado todo. Si ustedes hicieron una circular que se las voy a mostrar ahorita, con este artículo, el artículo está diciendo
que al entrar en vigencia esta ley, anula cualquier documento, modifica, no lo anula, modifica cualquier documento, acuerdo, verbal, escrito, contrato, reglamento, lo que sea, que diga 48 horas. O sea, pero tiene que estar socializado. Y ahí entra la importancia de lo que tenemos que hacer. Ahorita en bien terminemos esta charla o mañana que ustedes digan, listo, ya tengo a todo el personal reunido, venga que vamos a socializar esto, porque esto tiene que darle cumplimiento al artículo número 5. Ahorita les voy a decir esa herramienta que vamos a utilizar. Artículo número 6. La exoneración. La disminución de la jornada laboral de la que trata esta ley exonerará a partir del momento en el que lleguemos a 42 horas. Ojo, no es a partir de julio, no es a partir de este año, a menos de que la empresa ya pase a 42 horas, ahí sí. Pero mientras que ustedes no pasen a 42 horas, la empresa seguirá estando obligada a cumplir con los 2 días de la familia del primer y segundo semestre. Es obligación dar el primer semestre que ya se debió haber dado, que ya deben tener eso documentado, escrito, firmado. Deben tener algo donde la gente firme que sí les dieron el día de la familia, y la de este segundo semestre tiene que seguirse cumpliendo hasta que lleguemos a 42 horas. Cuando lleguemos a 42 horas ya no se tiene que dar más el día de la familia, y existe desde hace mucho tiempo la ley 1857 del 2017 que habla de las empresas que tienen más de 50 trabajadores y que trabajan 48 horas semanales, que había que darles 2 horas y dejarlas documentadas, firmadas en archivos, en asistencias, en documentos, en fotos, en capacitaciones, en días libres, en permisos, en lo que ustedes pudieran tener para dar cumplimiento a esa ley 1857 de las 2 horas, sea en capacitación, en entrenamientos o en temas recreativos para todos los trabajadores. Eso es carácter obligatorio. Y hay empresas que hoy en día, si les llega una auditoría y les piden esos certificados, esas constancias, no las tienen. Eso lo tenemos que tener documentado, y más en la implementación de esta ley, que ahorita les voy a decir que la ley misma dice que nos van a auditar, y en esa auditada nos van a llegar a pedir, bueno, muéstreme que está cumpliendo con lo que lo va a exonerar esta ley, y ahí es importante que lo tengamos documentado. Dice que durante el tiempo de implementación gradual que contiene el artículo número 3, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación será ajustada de forma proporcional de común acuerdo entre empleado y empleador. Significa que a partir del momento que lo estamos haciendo gradual, ya no necesariamente tienen que ser 2 horas, sino que ya puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, pero debe quedar notificado, debe quedar socializado en la empresa, firmado. Una vez terminado el tiempo de implementación gradual, regirá la exoneración del inciso primero del presente artículo. Lo que les acabo de decir, ya no se tendrá que dar esas 2 horas de capacitación y recreación, y no se tendrán que dar los 2 días de la familia. Artículo número 7 y último de esta ley. Esta ley es cortica, pero hace unas modificaciones gigantes en el día a día. El gobierno nacional, en cabeza de la entidad competente, realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, o sea, a partir del 16 de julio empiezan, y les voy a dar un chisme, ya tienen agendas preparadas para empezar a verificar. Empezarán a hacer una evaluación ex post acerca de su cumplimiento. De igual manera, rendirá informes anuales al Congreso de la República con este mismo fin. Ya no es simplemente venga que los vamos a ir a auditar para poder sancionar y multar. Ya es que el Congreso, cuando aprobó el tema de la disminución de jornada, le puso como obligación al Ministerio de Trabajo que debe entregar unos informes evidenciando que las empresas sí están aplicando esta ley. Por lo tanto, van a llegar a auditar. ¿Qué nos van a auditar? Reglamento interno de trabajo. ¿Qué nos van a auditar?
acta de socialización de que se bajó la jornada laboral. Nos van a auditar nóminas, nos van a auditar los pagos que se están haciendo y cómo se están haciendo. Nos van a auditar que tengamos firmado con constancia y evidencia el tema de los días de la familia, del personal. Nos van a auditar el tema de las horas de capacitación mensuales que estemos dando. O sea, nos van a empezar a llenar de documentos donde van a decir, venga, muéstreme esto, porque tengo que ir a entregar un informe al Congreso de que esto sí se está aplicando. ¿Qué debo hacer entonces para estar preparado en caso de una auditoría del Ministerio de Trabajo? Y aquí es donde entra lo importante y lo interesante, y digamos que lo diferente de este espacio, y es que les vamos a decir qué tienen que hacer paso a paso. Las empresas clientes que nosotros tenemos y que nosotros asesoramos a nivel de gestión humana ya lo hicieron, ya lo implementaron, en estos momentos están tranquilas y el objetivo aquí es socializarlo para que todos obviamente lo implementemos en las empresas donde estamos y estemos tranquilos. Primer tema que tenemos que hacer: crear una circular interna. Y aquí es donde les digo, si quieren tomar pantallazo, tomen el pantallazo que les estoy poniendo ahí. Si quieren, en estos momentos nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de este workshop. En el grupo de WhatsApp les voy a regalar el archivo en Word. ¿Qué pasa? Ese archivo en Word es modificable, es editable, pero está esto que tiene que ir. ¿Y qué es lo que tiene que ir? Debe decir lo siguiente: que la empresa, y ponen el nombre de la empresa, dando cumplimiento a la ley 2101 del 2021, que tiene por objeto reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y las garantías de los trabajadores, notifica a todos sus colaboradores que a partir del 16 de julio del 2023 daremos cumplimiento a esta normativa, dejando claridad que en todos los artículos y aquí pegamos el artículo 5 de la ley, dejando claridad que en todos los artículos del Código Sustantivo de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Contrato Laboral y demás normas concordantes en donde se haga referencia a la jornada laboral semanal de 48 horas, deberá entenderse a partir de ese momento la entrada en vigencia de la presente ley como jornada laboral de 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, la empresa ha decidido pasar a 47 horas de la siguiente manera. Y ahí le van a explicar a la gente cómo va a hacer la empresa para pasar a las 47 horas. Unos dirán que los viernes, otros dirán que van a hacer media hora y media hora un día y otro día, otros dirán que los lunes, otros dirán que entran más tardecito. Definan cuál va a ser la estrategia que van a hacer para bajar esa hora, y cuando bajen esa hora van a mirar y la van a poner en esta circular. Aclaración. Y si tengo abogados por aquí, agradecería ahorita el apoyo. Una cosa es yo hacer un comunicado o hacer un memorando y publicarlo, y eso es comunicarles a los colaboradores, pero otra cosa es cuando yo hago una circular. La circular me modifica temas que yo tengo que modificar a nivel legal. Entonces, Daniel, ¿aló? Daniel, bueno. La circular lo que hace es modificar lo que tengamos que modificar a nivel legal. Nosotros hacemos una circular cuando decimos a partir de la próxima semana la empresa dejará de pagar los 15 y los 30 y pasará a pagar los 5 y los 20. Eso lo hacemos a través de una circular. A través de un memorando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un memorando diciendo que el día de mañana lo vamos a tomar libre y nos vamos a encontrar en tal lado para hacer una jornada deportiva. Ahí estamos entendiendo las diferencias. Aquí es importante, tomen pantallazo o vuelvo y digo, en el grupo de WhatsApp vamos a compartir el Word para que ustedes lo puedan utilizar en sus empresas, y tiene que tener fecha antes del 16 de julio del 2023. O sea, es para aplicarlo esta semana. Hagan que la gente firme. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más dice debajo de esto? Lunes a viernes, el sábado tal, el domingo a tal hora, tan.
para constancia de lo anterior, firman y hacen el listado de firmas ahí abajo. Eso es lo que dice esa circular. Se las compartimos, ya vieron haber tomado pantallazo, la voy a cambiar y con esto, el día que nos caigan en auditoría, usted va a mostrar la circular y va a mostrar y va a decir, vea, ya lo hicimos, ya lo mostramos, ya la gente sabía y la decisión que tomó la empresa frente a la modificación de la ley 2101 fue esta. Y ahí va a estar uno de los elementos que ustedes van a tener claros para mostrar gestión como empresa. Otro elemento importante que debemos tener, ojo, tener el permiso de horas extras vigente. Ojo que muchas empresas hoy en día no tienen el permiso de horas extras vigente. Y si por esas cosas del destino ustedes trabajan en una empresa donde el gerente dijo, eso lo pagamos nosotros con horas extras, no se preocupe, entonces seguramente en la auditoría le van a decir, muy bien, entonces usted está pagando es con horas extras, muéstreme el permiso de horas extras vigente. Deben tener el permiso de horas extras vigente. ¿Qué necesitan para el tema de horas extras vigente? Ahí les hago el listado, son varios documentos que se van requiriendo. Tenemos que tener la relación de todas las actividades o cargos que tenemos en la empresa, el certificado que respalde la ARL, mostrando obviamente esos cargos. Vamos a buscar el tema de que la empresa obviamente está manifestando sobre la existencia de la organización, de que no hay organizaciones sindicales o que si las hay, manifestación expresa de la empresa también, manifestando que no hay pactos o convenciones colectivas, la conformación del COPAS, no es COPAS o es COPAS, o si no tienen COPAS entonces del vigía ocupacional. También tienen que tener el tema de la medición de riesgo psicosocial y el certificado de existencia y representación legal. Con esos documentos pueden ir a la página del Ministerio de Trabajo, ingresar todos los documentos ahí y hacer la solicitud para tener el permiso de horas extras vigente y actualizado. Ojo que esto es fundamental e importante dentro de una auditoría que nos puedan llegar a tener. ¿Cómo se manda la solicitud para el Ministerio de Trabajo? Ahí les dejo un pantallazo de cómo se redacta la carta. Espérenme que se me fue. Ahí les dejo entonces un ejemplo de cómo se redacta la carta para el tema del permiso de horas extras. Si lo tienen atrasado, es importante entonces que empecemos a hacer el trámite. Se me está yendo, espérenme que... Actualización del reglamento interno de trabajo. Ojo, si ustedes van a actualizar las horas extras porque no tienen el permiso actualizado, a partir del 16 de julio les van a exigir que en el reglamento interno de trabajo esté ya la ley 2101 del 2021. ¿Cuál es el ejemplo que les puedo dejar? En el capítulo número 4 de los reglamentos internos de trabajo se habla del horario de trabajo. El artículo es indiferente dependiendo del reglamento interno de cada empresa y debe quedar muy explícito que se entenderá como jornada laboral el cumplimiento de 42 horas a la semana de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3 de la ley 2101 del 2021, quedando estipulados los horarios de la siguiente manera. Y ahí es donde ya hablan de los horarios que se hablan normalmente hoy en día a nivel del reglamento interno de trabajo. Esta modificación y actualización del reglamento interno de trabajo se va a requerir en 2 etapas. La primera etapa, si tienen que actualizar el permiso de horas extras, entonces actualizan el reglamento interno de trabajo para pedir estas
este permiso de las horas extras. Acuérdense que el reglamento interno de trabajo ya no se tiene que ir a registrar en ningún lado, lo modifican, hacen un acta de socialización donde le dicen a la gente que el reglamento de trabajo fue modificado y que tienen 15 días para manifestar alguna inconformidad frente a la modificación que se hizo, y pasados esos 15 días se entenderá el reglamento interno de trabajo aprobado en la empresa. Entonces, si ustedes tienen en estos momentos todavía el permiso de horas extras de 2 años, o sea que lo tendrían que cambiar por allá en el 2025, el reglamento interno todavía no tienen que salir corriendo a modificarlo. Pero, ¿por qué? Porque con la circular que hicieron ya están solucionando. Aquí Claudia está preguntando que cada cuánto. Ahí los permisos de horas extras son cada 2 años. Claro que hay empresas a las que se les da por 1 año, hay otras que se les, dependiendo del sector y de la empresa, se les da cierta temporalidad los permisos de horas extras. Entonces, no, pero es que Sergio, tengo desactualizado el tema de horas extras y vamos a pedir el permiso. Ya, de una vez. Lo modifica, lo organiza y ya. Cuando se llegue el año 2026, ahí sí, todos tienen que tener reglamento interno actualizado, ya no diciendo que es gradual, sino que son 42 horas. Entonces tengamos muy presente esta del reglamento interno. Actualización de las cláusulas contractuales en cargos de manejo y confianza. Acuérdense que en el artículo número 2 nos hablaba del tema de las personas de confianza y manejo. A estas personas no les aplica la ley 2101 del 2021. Las personas de manejo y confianza no se verán beneficiadas por el tema de la disminución de jornada laboral. Pero entonces vamos a aclarar ciertas cosas. En el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que un trabajador de dirección, confianza y manejo se refiere a los representantes del empleador, como directores, gerentes, administradores, liquidadores, síndicos, mayordomos o capitanes del barco, y quienes ejercen actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del empleado. Eso lo dice el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo. Este no fue modificado, este sigue vigente. Y en esta línea, un concepto que dio el Ministerio de Trabajo en el año 2017, donde señaló que a falta de disposición expresa que defina esta clase de contrato, existe una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema que habla del 22 de abril de 1961, que indica que los empleados de esta categoría, o sea, los de manejo y confianza, se distinguen porque ocupan una especial posición jerárquica en la empresa, con facultades de generar procesos disciplinarios o de mando. Cuando usted está en la capacidad jerárquica de hacer llamados de atención, suspensiones, de hacer despidos, o usted tiene capacidad de mando, no están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras al desarrollo y buen éxito de la empresa. Están dotados de determinado poder discrecional de autodecisión y ejercen funciones en enlace de las secciones que dirigen y la organización central. O sea, de las secciones que dirigen y de la organización central. Esas personas son de manejo y confianza. Esté en un contrato o no esté en un contrato, se entenderá que esas personas son de manejo y confianza. Igual, si ustedes lo pueden dejar explícito dentro de una minuta laboral, será mucho más beneficioso para cualquier momento decir que esa persona trabaja 48 horas, se le sigue pagando normal, porque es una persona que está bajo manejo y confianza y la ley lo está avalando. En el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, las personas que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo están excluidas de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo de 48 horas semanales. Acuérdense que existe el artículo número 5
de la ley 2101, que dice que a partir del 16 de julio cualquier normatividad que hable de 48 horas se entenderá ya de 42 horas. El artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo habla que las personas de manejo y confianza son excluidas de la regulación de las 48 horas. Por lo tanto, ya entiéndase de 42 horas. Pero volvamos al tema de la jornada laboral de trabajo. Uno de los elementos más conflictivos para algunos es justamente este tema, y por eso existe la sentencia 34.41708, que es de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que indicó lo siguiente frente a este artículo 162, que no obsta, o sea, para que el empleado imponga a todos sus... O sea, esto no afecta en que la empresa le pueda poner horarios a las personas de manejo y confianza. Eso es lo que está diciendo esta sentencia. Ah, venga, entonces los de manejo y confianza no tenemos horarios. No, venga. En esta sentencia dice que esto no obsta para que el empleador imponga a todos sus trabajadores una jornada de trabajo que deberán cumplir, incluidos los que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, todo ello de acuerdo a las políticas de la organización y de desarrollo empresarial que a bien tengan. Esto para hacer énfasis entonces frente al tema de los de manejo y confianza. ¿Qué va a pasar entonces con el tema de las horas que vamos a ver que se van a ir disminuyendo? En el 2023 los trabajadores van a trabajar 24 horas menos de lo que venían trabajando en años anteriores. En el 2024 van a trabajar 104 horas menos. En el 2025 van a trabajar 208 horas menos. Y en el 2026 van a trabajar 312 horas menos por año. Pero a partir del 2026 o a partir de la fecha en la que la empresa tome la decisión de tener la jornada de 42 horas, los empleados, los trabajadores van a perder 120 horas mensuales. Y eran 120 horas mensuales que no eran 120 horas productivas, eran 120 horas basadas en 104 horas que tiene la empresa por obligación a nivel mensual, dar capacitación, recreación, entretenimiento, capacitaciones, temas de competencias, etcétera, etcétera. Y 16 horas que tienen en el año, de 8 horas del primer semestre y 8 horas del segundo semestre por el tema del Día de la Familia. Esa sumatoria da 120 horas que son de beneficio del trabajador, que desaparecerán a partir de esa fecha. Entonces, han habido personas que dicen, uy, en el 2024 vamos a trabajar 104 horas menos, pero nos quitaron 120. No, porque las 120 se van a quitar cuando las empresas hayan quitado 312 horas en el año. Ahí tenemos que tener esa también muy clara. A este fin es que llegamos nosotros con este tema de la ley 2101, donde llegamos a entender que hay que ir bajándola gradualmente. Tareas: hacerla circular para que todos en la empresa firmen. Primero, obviamente, tomar la decisión de cómo van a bajar esa hora. Después, revisar el tema del reglamento interno de trabajo, cambiar minutas de los contratos a partir del 16 de julio, cambien las minutas, porque obviamente la ley lo que dice es todo lo que hable de 48 horas de aquí para atrás ya se habla de 42, pero lo que pase del 16 de julio para adelante ya obviamente usted ya sabía que la ley existía, por lo tanto es importante que cambien minutas de trabajo. Y recomendación de amigo: miren el tema de los permisos de horas extras, porque por ahí se les van a meter frente al tema de los pagos de nómina. Y ojo con las colillas de pago. En las colillas de pago, mucho cuidado con que les aparezcan las 240 horas mensuales, porque significa que ustedes no están cumpliendo entonces con el tema legal. A partir de este momento, dudas, preguntas, inquietudes, levantan la mano. Tenemos 10 minutos para responder. Liliana. Sergio, una pregunta. Anteriormente se podía hacer máximo 2 horas extras diarias.
con la vigencia de esta norma, ¿cuántas horas extras diarias se pueden hacer? Frente al tema de las horas extras se sigue manejando la misma cantidad. O sea, usted va a bajar una hora extra, pero sigue teniendo el máximo de 2 horas. ¿Qué pasa? Anteriormente decía la ley que eran 10 horas, porque eran 8 horas más 2. Ahora ustedes van a tener en ciertos momentos identificar que podrán trabajar un día máximo 9 horas, que son las 2 horas que se le van a adicionar a las 7 del día. Pero en tema de horas extras como tal no hubo modificación tampoco. Ok, y otra pregunta es que pues cuando teníamos la jornada laboral de 48 horas, uno pagaba 8 horas por el domingo de descanso, ¿cierto? Sí, Pues siendo una jornada semanal de 56 horas. En este caso, ¿cómo quedaría ese dominical? Pues que nos pagan a todos de descanso. igual, no se Ah, modifica. Fue de las cosas que preguntamos en el ministerio porque obviamente también decíamos, venga, esto, ustedes están diciendo que no se va a afectar el tema de salario, pero al ser menos horas en la semana probablemente puede pasar. No, no se va a afectar, no se puede afectar por ley. ¿Listo? ok. Dale, Gracias. listo. Carolina, Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más como desde la creación de empresas. Si yo tengo en funcionamiento una empresa después del 16 de julio, ¿debe aplicar inmediatamente las 42 horas? sí, ya. Bueno, inmediatamente a las 42 horas no, te vas a poder regir a la implementación gradual. Lo que vas a tener que crear es reglamentos internos y todo el tema como tal desde las 42 horas, pero acogiéndote al tema gradual. La invitación de la ley es que las empresas a partir del 16 de julio hagan 42 horas. Solamente queda esa gabelita de hacerlo gradual, pero digamos que no necesariamente es para empresas viejas, antiguas, no habla en ningún momento de tiempos de existencia de la empresa. Perfecto. Y una última preguntita. Si la empresa no hace ninguna divulgación, nada, entonces ahí empieza a regir las 42. Que eso No, fue algo que te entendí como al principio. no. A partir del 16 de julio, sí o sí, las empresas mínimo deben bajar a 47 horas. Cuando usted hace la socialización, usted lo que está garantizando es que recordemos que hay un artículo número 7 en la ley que dice que van a auditar y que le van a hacer le van a hacer requerimientos a las empresas para avalar el cumplimiento de esta ley. ¿Cómo nosotros vamos a evidenciar el cumplimiento de la ley? A través de una circular que ya se las mostré, que hacemos firmar por todos los trabajadores o su mayoría para nosotros evidenciar que la empresa sí implementó el tema de la ley 2101. Pero es más un tema de legal y de tenerlo en sus documentos legales para el día que les hagan un requerimiento, y ese requerimiento se los pueden hacer por un accidente laboral. Hubo un accidente, ya existe la ley 2101, ¿a qué horas fue? A tal hora, venga, evidencie las horas que ha trabajado, buscar obviamente tener documentación para demostrar la implementación, más no el hecho de que no se socialice, ya estoy obligado a las 42 horas, no, las 42 horas serán obligación en el 2026. No sé si fui claro. Perfecto. O te enredé más. Sí, señor. Sí, listo. No, fue súper claro. Muchísimas Dale, gracias. con gusto. Janet. Sergio, hola. Entonces, según eso, y tú dices que a partir del 16 de julio son las 42 horas, yo me imagino que la ARL también va a manejar eso a partir de ahí. Entonces, a partir de un accidente de trabajo, la ARL dice cuántas horas estaba laborando la persona. Bueno, no las 42, 46 o 47, tiene que tener ese soporte. Bueno, Porque pues, la ARL me imagino que eso cambia todo. las 42 a partir del 2026 va a ser el mismo lenguaje que hoy hablamos de 48 horas. O sea, ya no se va a hablar de 48 horas, se va a hablar de 42 en el 2026, y eso lo va a tener muy claro las ARLs, lo van a tener muy claro todas las entidades. Ahí no va a afectar absolutamente nada. Lo que puede llegar a afectar es el tema de la programación que le tengan a las personas frente a un tema de una investigación de accidentes, que obviamente puede ya llevar a que también ya soliciten la implementación de esta ley. Pero digamos que en estos momentos para la ARL sería transparente el tema de las jornadas, en este caso. ¿Listo? Gracias, Sergio. Dale. Analista de nómina,
No sé el nombre, entonces lo leo como el usuario. Isaura. Una preguntita. Me ha generado mucha duda el tema de cómo se van a pagar las horas extras y los recargos. Porque he asistido a varias capacitaciones, entonces el tema es ambiguo. Porque se supone que nosotros dividimos el salario entre 240 para multiplicarlo por el factor y la cantidad de horas. La pregunta es, ¿ese 240 va a cambiar a 236 o no va a cambiar? ¿Se mantiene? Volvemos a la primer diapositiva de la que hablamos. Pasamos. Me estoy devolviendo. Sí, ahí modifica. Acuerden que hablamos de se suman 80 pesos. A partir del 16 de julio se suman 80 pesos. Y ya no vamos a hablar de 240 horas, sino que vamos a hablar de 236 horas. Y a partir de ahí vamos a hacer todas las, todo el tema de pagos. ¿Listo? Había otro término, pero me enredé. ¿Listo? Saura, ¿quedamos claros ahí? Sí, muchas gracias. Listo, el otro año ya vamos a hablar es de 232 y así nos vamos yendo. ¿Alguna otra pregunta frente al tema? Carolina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espérame, Carolina. Isaura, ¿puedes bajar la mano para que no nos vayamos a confundir? Gracias. Dale, Carolina. Tengo una pregunta, a ver si de pronto me enredé ahí un poco. Nosotros ya decidimos implementar las 47, ¿cierto? Pero sí. Hablamos de la modificación a los contratos que se hagan de aquí en adelante y al reglamento interno y demás. Mi pregunta es, si nosotros en el contrato, por ejemplo, después de una persona que ingrese del 15, colocamos que la jornada de nosotros es de 42 horas, pero realmente estamos trabajando 47 porque nos acogemos a ese otro artículo, ¿hay algún problema con ello? O no me queda muy claro, o debería cambiarse a 47, el año que entra 40 y así. No sé si soy clara con la pregunta. Bueno, lo importante que debemos tener en cuenta es el artículo número 5 de la ley 2101. Si ustedes utilizan ese párrafo dentro de los contratos laborales, el contrato va a decir que es un tema netamente de percepción gradual. Significa que ustedes en el contrato laboral, ustedes pueden decir que se acogen a la ley 2101, donde en el artículo número 2 habla de las 42 horas y el artículo número 3 que será gradual. Ahí ya tienes contrato hasta 4 años, hasta el 2026. Porque si hoy pones 47, cada año vas a tener que irlo modificando. Pues modificar una minuta no es que demore mucho ni más, pero queda de una vez el contrato para una persona que te dure 3, 4, 5 años en la empresa, ya te queda el contrato de una vez listo. Entonces no tienen que estarlo haciendo cada año modificando 47 horas. Desde que digan que se están cumpliendo con el tema gradual, están cumpliendo. Gracias, Sergio. Listo. Ilse dice que cuáles las multas. Bueno, las multas todavía no las han definido, pero van a ser en dinero. Y obviamente las multas son incumplimientos legales. Entonces, por incumplimientos legales ya sabemos que va siendo una cifra altica. Esa todavía no te la tengo para responder, Ilse, porque ni siquiera ellos lo saben en estos momentos. Los colegios privados también deben aplicar la ley normalmente con sus empleados. Heidi, sí, para los colegios también aplica. Y si la empresa ya venía trabajando en jornada de 47 horas desde hace un año, generar la circular sería necesario. No es necesario generar la circular, pero sí es importante que lo vengan trayendo desde la colilla de pago hace un año. O sea, que en la colilla de pago se evidencien 236 horas. Si en la colilla de pago se ven 240 horas, pero en la vida real están trabajando 47, sí es importante que pongan si hagan la circular. ¿Listo? María Camila. María Camila. No ibas a preguntar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que nos quede por ahí en el aire? No veo ninguna otra pregunta.
bueno, sí, estamos ahí, estamos al día. Bueno, entonces que sepan que este video en contadas horas ya queda en redes sociales, queda en YouTube, va a estar compartido en diferentes medios para que lo puedan volver a repasar. Tranquila, María Camila, ¿tienes alguna pregunta? La puedes escribir en el chat. A todos muchas gracias y vuelvo y digo, el objetivo de esto es empezar a humanizar las empresas. No sé si la ley sea buena, sea mala, muchos van a decir que una horita que eso no afecta mucho, que eso es una payasada del gobierno, muchos tienen cosas en contra de la ley, pero esto es ley y a partir de ahora las áreas de gestión humana y jurídicas deben empezar a implementarlas. Recuerden que si necesitan apoyo, colaboración en frente al tema, hay muchas cosas en las que nosotros les ayudamos gratis, el formato ya se los voy a compartir en el WhatsApp totalmente gratis, las preguntas que tengan las pueden hacer ahí en el chat, en el grupo, y el grupo más o menos dentro de 3-4 editas se cierra ya para que dejemos este tema finalizado. A todos, muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que hayan aprendido algo y vayan con tareas. La tarea y el propósito de nosotros siempre en las charlas y en las capacitaciones es dejarlos con herramientas, no simplemente venir y decirles pilas, esto es la ley, no, es dejarlos con herramientas, vayan, implementen esas herramientas para que cuiden a las empresas y se vuelvan un área de gestión humana estratégico. Soy Sergio Úsuga, tu coach, un abrazo para todos, nos vemos en redes sociales o en los cursos. Con gusto, chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio.